En esta mañana vamos a ver el viaje de Jonás y pues sabemos que en esta historia Jonás como profeta de Dios fue mandado para predicar arrepentimiento a la ciudad de Nínive. Y vemos que Jonás pues simplemente no quiso obedecer y huyó de la presencia de Dios, y al estar en esta desobediencia pues vemos que todo lo que estaba pasando en toda esta situación fue tragado por un pez, y después desde dentro del pez él clamó a Dios y vemos que al final él cumplió su misión. Y quiero que entendamos que el llamado y la misión que Jonás recibió, pues nos debe de llevar a entender que qué tan importante es para nosotros que hemos recibido un llamado, así como Jonás lo recibió, cada uno de nosotros ha recibido un llamado y que debemos ciertamente obedecerlo. Lo más importante para la vida de un cristiano es obedecer a Dios. Si queremos estar siempre en la bendición de Dios, tenemos que aprender a obedecer. Y en esta historia de Jonás vemos que él tuvo que aprender, decirlo de esta manera, a la mala, obedecer a Dios. Él fue forzado por Dios para obedecer y cumplir el llamado que Dios tenía para su vida. Vamos a leer Jonás capítulo 1, vamos a leer el versículo 2. Aquí la palabra nos dice algo de manera muy específica. Jonás 1:2 dice: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella. Aquí vemos cómo Dios le estaba pidiendo a Jonás algo que parecía imposible. ¿Por qué? Porque cuando nosotros tomamos cuidado de investigar o ver quiénes eran los ninivitas, ellos eran habitantes de la capital del imperio asirio y eran conocidos por su crueldad militar, idolatría y enemistad con Israel, pero también por su sorprendente arrepentimiento ante la predicación de Jonás. Entonces, algo que podemos nosotros destacar de este pueblo de Nínive, que ellos eran crueles, porque era una nación que siempre estaba en guerra. Eran idólatras y además pues eran enemigos de Israel. Cuando nosotros vemos el contexto de Nínive, pues fue una ciudad majestuosa, ubicada en la actual Mosul, en Irak, a orillas del río Tigris. Y en la capital del imperio asirio era uno de los más poderosos y temidos del mundo antiguo. Los ninivitas eran conocidos por su violencia en las guerras. Torturaban a los prisioneros y practicaban la idolatría. Vemos que su cultura incluía rituales paganos, adoración a dioses como Ishtar, la diosa que es conocida por su doble aspecto de deidad, tanto la deidad de la fertilidad, así como señora de la guerra, simbolizando tanto la creación de vida como la destrucción en el campo de batalla. Entonces vemos que este pueblo, esta nación de Nínive, pues era realmente de temer. Y de hecho nos damos cuenta que ellos estaban totalmente apartados, alejados de Dios. Y es por eso que Dios, en un acto de gracia, de misericordia, pues antes de ir en contra de ellos, les dio la oportunidad de mandar al profeta Jonás para darles el mensaje de arrepentimiento y de esta manera pues pensar ser salvos, ¿no? Entonces, cuando nosotros vemos que Jonás fue enviado por Dios a predicarles, también vemos que en un inicio él se negó. ¿Y por qué crees que se haya negado? A lo mejor fue una actitud natural, sabiendo que era enemigo del pueblo de Israel, eran enemigos, y pues me imagino que él tenía odio y temor hacia este pueblo, porque siempre venían en contra de Israel. Pero imagínate,
que Dios te dijera hoy, ve a la capital de tus peores enemigos y diles que se arrepientan. Yo creo que es una situación complicada, porque si nosotros hemos recibido el llamado de Dios de ir y predicar el evangelio a toda criatura, pues incluye ¿a quién? A todos estos, inclusive enemigos de nuestra vida. Entonces, aún ir a los lugares peligrosos de cada ciudad, de cada nación, pues es a donde Dios nos está mandando. Y vemos que esto era lo que exactamente Dios le estaba pidiendo a Jonás que hiciera. Pero vamos a ver algunos detalles que realmente son importantes en esta historia. Cuando nosotros vemos en dónde estaba ubicada Nínive, te voy a pedir si me ponen o me proyectan el primer mapa. Aquí vemos en dónde estaba ubicada Nínive, lo que hoy es el norte de Irak, que estaba junto al río Tigris, una ciudad completamente rodeada de desierto y sin una sola gota de agua salada a la vista. Entonces, ahí en el mapa, en la parte de abajo, estaba Jerusalén, y donde dice Asiria, un poquito abajo estaba la ciudad de Nínive. Entonces, pues vemos que la distancia pues era demasiada, y vemos que cuando Jonás recibe el llamado de Dios para ir y predicarles, pues de entrada podemos ver que no era ni siquiera ir aquí a la vuelta de la esquina, aquí a una distancia corta, y de hecho que si nosotros tomamos de referencia que eran unos 800 kilómetros de distancia, pues no era fácil, y más en aquellos tiempos. Imagina, es como si en este momento tú vas a Maps y desde aquí tu ubicación a 800 metros aproximadamente está Monterrey. Imagínate irte caminando, tomando en cuenta la situación de aquellos tiempos, ¿verdad? Hoy lo haces en avión llegas en 1 hora 10 minutos, en carro aproximadamente 10 horas, 11 horas, pero caminando, ahí te marca que son 8 días, 10 horas. Y eso descontando que tienes que descansar, tienes que dormir. Entonces era un viaje largo, ¿verdad? Y pesado. Además era cruzar el desierto. Imagínate todo lo que implicaba estar en obediencia a la voluntad de Dios. Esto también nos muestra que aquello que pueda parecer imposible a lo que Dios nos pide, sabemos que en Él todo es posible. Entonces, vemos que realmente el llamado y la misión que Jonás había recibido de parte de Dios no era fácil, estaba complicada, ¿verdad? Pero vemos que si Jonás hubiese obedecido a Dios de primera instancia, pues hubiera sido más fácil de lo que después vamos a ver y de lo que acontece en esta historia. Entonces, imagínate, ¿por qué Jonás decidió huir? Bueno, pues ya vimos lo extremo, lo difícil, lo complicado que era el viaje que tenía que hacer hasta Nínive y además ir y predicarle a sus enemigos. O sea, que de ahí entendemos el por qué él se molestó, el por qué él no estaba contento y el por qué él decidió huir. Y vemos entonces que esto que él hizo de huir, pues muestra el nivel de desesperación que él sentía. En el versículo 3 de Jonás 1, aquí nos dice: Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis. Si vemos lo que dice el versículo 2, dice que Dios le dijo, levántate. Y vemos que en este versículo 3, ¿qué hizo Jonás? Se levantó, pero para huir de la presencia de Jehová. ¿Sí? ¿Y hacia dónde se fue?
hacia Tarsis. Ahora, si nosotros vemos el mapa, el segundo mapa, donde estaba Tarsis, él estaba en Jerusalén cuando recibió el llamado. Él se fue a la región de Jope para ahí tomar un barco, irse a la ciudad de Tarsis, que es ahora lo que es toda, donde es España. Entonces, imagínate, nos marca que la distancia a Tarsis era de 3,400 kilómetros. Él estaba dispuesto a ir más lejos que hacia donde Dios lo estaba mandando. Y yo creo que cuando miramos estos detalles, como que la historia toma pues un sentido diferente, ¿no? A la cual quizás conocemos, porque el relato lo hace parecer muy simple, el llamado, ve, no va, huye y lo regresa, ¿verdad? Pero vemos cómo todo se complica en la manera en que nosotros decidimos hacer las cosas a nuestra manera. Él estaba dispuesto a ir a más de 3,000 kilómetros de distancia que a ir a los 800 kilómetros que Dios le estaba pidiendo que fuese. Entonces, vemos que Jonás pensaba que podía oír de Dios navegando por el mar, sin saber que Dios le enseñaría la lección más profunda de su vida. Aquí vemos cómo Jonás creyó que viajar por mar lo alejaría de Dios, pero fue el inicio de su transformación. Y eso es algo que muchas veces, y yo te lo digo por experiencia, aún nosotros podemos estar en obediencia y a lo mejor pensamos que las cosas pueden ser fáciles porque sabemos que Dios está con nosotros. Pero cuando nosotros enfrentamos circunstancias, adversidad, o se complica la obediencia que nosotros estamos teniendo hacia Dios, también es con un propósito. Cuando Dios nos llama y obedecemos, viene un proceso de transformación, un proceso en el cual debe cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de actuar. Muchas veces tenemos que dejar nuestra comodidad y enfrentar cierta dificultad en nuestras vidas, donde realmente en medio de todo eso, tu relación con Dios se estrecha. O sea que realmente consideras que estar en Él, como dice la palabra, todo es posible. Pero si tú decides apartarte, alejarte, no estar en su voluntad, es donde aún las cosas se complican, y más que tomar un tiempo de confianza en el Señor, entonces esa desconfianza que manifestamos puede llevarnos a situaciones más graves, ¿verdad? Como te decía, simplemente toma en consideración lo que implicaba su llamado a Nínive. Ya vimos, ¿no? Una jornada de semanas, enfrentarse al duro clima del desierto. Imagínate las provisiones que tenía que llevar él, tomar cuidado de todo ello. Sí, suena complicado y era complicado, pero vemos entonces que cuando él decide huir, no estar en la voluntad de Dios, no obedecer a Dios, y piensa que ir hacia Tarsis en barco pues solucionaba el problema, pues vemos que no fue tan fácil, porque vemos que lo que vino pues complicó aún más, ¿no? Que puso en riesgo su vida y la de los demás marineros que estaban en el barco. Entonces, es una situación complicada porque él decidió actuar por su propia cuenta, y vemos que todo lo que sucede una vez que él se sube al barco y van de camino a Tarsis, pues todo eso que sucede no es por casualidad. Cada viento, cada ola, toda la tormenta que se presentó, pues tenía un propósito de parte de Dios. Y vemos que ellos entran en temor, empiezan a buscar a sus dioses y no hay respuesta. Pero imagina también, estamos hablando de hombres expertos, marineros,
hombres que estaban acostumbrados a enfrentar ese tipo de problemas. Pero vemos que era tal la circunstancia que ellos mismos tuvieron temor y empezaron ellos a tirar cosas del barco para aligerar el barco y evitar otra tragedia, ¿verdad? Porque ellos pensaban que el barco se iba a quebrar en dos. Imagínate nada más esa circunstancia, ¿no? Tan desesperados, ellos empezaron a clamar a sus dioses. A lo mejor en ese momento, bueno, pues tú a quién le adoras, pues a tal Dios, pues empieza a orar porque no sabemos a dónde va a parar esto. Y tú, no, pues yo a otro, y así, y cada uno con su Dios, pero ninguno daba respuesta. Y luego van y miran a Jonás, que estaba bien tranquilo, sin preocupación, ¿verdad? Dicen, bueno, ¿y este qué? Y Dios les hace ver que por culpa de es que están pasando todo esto. Entonces él habla y dice lo que está pasando, y cuando ellos deciden tirarlo por la borda, echarlo al mar, dice la palabra que ya Dios había preparado un gran pez para que se lo tragara. Entonces vemos que como las circunstancias pues fueron más peligrosas, más difíciles, más complicadas, cuando él decidió huir, desobedecer al llamado de Dios para su vida. Entonces, vemos el destino de Jonás, ¿dónde fue vomitado? Porque eso es lo que dice la palabra, ¿no? Lo lanzan al mar para salvarse. Dios ya tenía preparado al gran pez, va y lo vomita en tierra seca. Cuando nosotros vemos el mapa que vimos, pues ya vimos que no había mar cerca de Nínive, o sea que puedo pensar que lo regresó al mismo lugar ahí en Jope para que él iniciara su travesía, ¿verdad? No hay de otra. Cuando tú ves el mapa dices, pues es que el mar está de este lado y Nínive está de este lado. A donde quiera que haya sido el lugar que el pez lo haya vomitado en tierra seca, vemos entonces que él tenía que pasar por ese trayecto, ¿verdad? De 800 kilómetros para llegar a Nínive. Versículo 10 de Jonás 2 dice, y mandó Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra seca. Aquí vemos que el lugar, como te mencionaba, no lo dice exactamente dónde lo vomitó, pero sí sabemos que lo hizo en tierra seca. Y bueno, pues eso habla también de la misericordia de Dios que Dios tuvo hacia la vida de Jonás. Una vez que él fue vomitado, él tuvo que dirigirse ¿a dónde? A Nínive, ¿verdad? Entonces, vemos que Jonás terminó exactamente donde había comenzado su desobediencia. O sea que cuando nosotros estamos en Dios, recibimos un llamado y no queremos estar en su voluntad, y si queremos huir y hacer las cosas a nuestra manera, siempre Dios nos va a regresar donde empezó todo. Si tú tomas en consideración cómo el pueblo de Israel cuando fue sacado de Egipto, pues tú sabes que vagaron por 40 años en el desierto. Y la manera en cómo Dios trató con ellos siempre los llevaba a un punto de decisión. Ahí en Cades Barnea, varias veces ellos acamparon para poder ser confrontados por Dios. Porque recuerda que cuando ellos no quisieron obedecer, entonces ahí en ese lugar, en Cades Barnea, que era un lugar de decisión, Dios les decía, ok, ya entendieron, para poder entrar a la tierra prometida, y sucedía que ellos seguían en rebeldía, en desobediencia, y otra vez tenían que vagar por el desierto, por 40 años. Otra vez, después de vagar por más tiempo en el desierto, volvían a regresar al punto de Cades Barnea, y entonces otra vez Dios les preguntaba que si estaban listos para entrar a la tierra prometida. Entonces, vemos que siempre Dios trata con nosotros de esa manera. Donde Dios nos llama, ahí Dios quiere empezar nuestro proceso de transformación, pero ¿a través de qué? De la obediencia. Tenemos que someternos a su voluntad,
al propósito que Él tiene para nosotros. Y yo creo que para nosotros es importante que entendamos esto, porque de alguna u otra manera, si ya Dios tiene un plan y propósito para nuestras vidas, tenemos que estar dispuestos a llevarlo a cabo, ser parte de, si queremos ver la mano del Señor sobre nuestras vidas. Por eso vemos que Jonás terminó exactamente donde había comenzado todo, donde él había empezado su desobediencia, pero ahora tenía una misión que cumplir, caminar más de 800 kilómetros a través del desierto para llegar a Nínive. Y aquí encontramos la lección de obediencia. La obediencia tardía siempre cuesta más cara que la obediencia inmediata. ¿Sí? Tú dices, al final de cuentas, él obedeció. Pero como te digo aquí, la obediencia tardía cuesta más que obedecer a la primera. Si Dios te dice, hazlo. ¿Por qué? Porque si tú actúas de tu propia capacidad y recursos, vas a perder. Vas a perder tiempo y Dios tiene que tratar contigo de alguna manera para que obedezcas a su voluntad. Ahora imagina, si Jonás hubiera obedecido desde el principio, él habría hecho el mismo viaje que estaba por iniciar después de que pasó todo eso con la tormenta, donde casi muere ahogado y que además vemos que pasó 3 días en el vientre del pez y de esta manera pues imagina, ¿no? No, a lo mejor en las condiciones que está escrito, pues imagínate estar adentro del estómago de un pez. El olor maloliente, o sea, no sé, muchas cosas, ¿verdad? Pero no creo que era algo agradable, todo a oscuras. No creo que él estaba ahí con una lamparita dentro de la boca del pez, todo realmente en una situación complicada. Entonces, vemos que cada kilómetro que avanzaba era un recordatorio de lo que podría haber evitado si hubiera confiado en Dios desde el principio, ¿sí? Entonces, cuando tú decides hacer las cosas por tu cuenta, para no obedecer a Dios es bien complicado. Yo recuerdo que si algo yo aprendí en mi relación con Dios era obedecer. Cuando a mí me dijeron, Luis, hay plan para que te vayas a Singapur y por 6 meses, yo dije, va. ¿Por qué? Porque yo estaba en mi primer amor, todo lo que Dios decía para mí era sí. Pero yo no tomaba en cuenta las consecuencias que eso traía a mi vida. Yo me acuerdo que cuando el pastor John Luis me dijo, Luis, hay un plan para que te vayas a Singapur, y me explicó todo lo que iba a hacer, lo que iba a pasar, estar en la escuela bíblica por 6 meses. Y al final me dice, ¿alguna pregunta? Y dije, pues solamente una. ¿Por qué yo? Pues había otros hermanos, hermanas con más tiempo en el Señor, sirviendo, eran líderes de la iglesia. Yo todavía no era ni líder en la iglesia, pero ya me estaban proponiendo ir a Singapur. Y esa fue mi pregunta, ¿por qué yo? Sabiendo que había otras hermanas y hermanos más capacitados y ya sirviendo a Dios para ir. Y me acuerdo que él hizo así, no sé. Los pastores en Singapur oraron y Dios les dijo, Luis tiene que venir a Singapur. Y para mí así, eso fue, si Dios dice, voy. Pero no sabía todo lo que iba a acarrear en mi vida esa obediencia. Aunque obedecí así a la primera, vino ese proceso de transformación, porque era con propósito. No podemos ser el mismo una vez que decidimos estar en el propósito de Dios en nuestra vida. Y yo te puedo asegurar que sufrí esos primeros 6 meses en Singapur,
Aunque a lo mejor cuando tú escuches, cuando venga Lilian, venga Ale, Ernesto, y, ay, Singapur, y van a hablar maravillas de Singapur, realmente no estuvieron en Singapur en el propósito que Dios realmente tiene para uno, ¿no? ¿Por qué? Porque digo, yo lo viví, a pesar de que estaba en obediencia, vino ese proceso de transformación que no fue tan grato. ¿Por qué? Porque yo necesitaba cambiar, ¿sí? Mis primeros 6 meses fueron complicados, fueron difíciles, pero todo era con propósito. Yo tenía que cambiar a fuerzas. Todo lo que me decían los pastores allá, yo lo tomaba personal. Sí, pues como soy mexicano me ponen a lavar los baños, ¿verdad? Pues porque soy mexicano me ponen a hacer esto y me tenían de criado. Limpiar el salón, aspirar el salón, arreglar los salones, limpiar los baños. No me daban chance de nada. Un día no asistí a un grupo en casa, imagínate, porque me sentía mal. Me empecé a sentir mal, enfermo, y decidí no ir al grupo. Al otro día en la oficina. ¿Por qué no fuiste? Porque me tenían bien checadito, ¿no? Los líderes de grupo, los líderes de ministerio, pues estaban a cargo de decirle a los pastores qué hacía, qué no hacía. Y al siguiente día llego a la oficina y la pastora me manda a llamar y me dice, Luis, me dijeron que no fuiste al grupo ayer. Y yo me enojé porque ya sabía quién había sido, ¿no? Y es que era una hermanita, así chiquita, la verdad, una hermanita así. Y era el líder del grupo, ¿no? Entonces me ve y me dice, bueno, en inglés, ¿no? Pero me dice, es que tú debes. Para todo era tú debes. Y a mí me enojaba. O sea, no es mi deber. Si yo hago esto, hago aquello, es porque amo al Señor. A mí no me tienes que obligar a hacer las cosas. Y yo me enojé y sí dije, cuando me llamaron la atención por eso, yo dije, es que ya no puedo ni enfermarme. O sea, está bien que tengo que cumplir, pero al grado de que ni siquiera puedo enfermarme y faltar. Y es que tú debes. O sea, yo sí, te digo, sufrí, pero era porque yo necesitaba cambiar mi forma de pensar. Te digo que todo lo tomaba personal. Cualquier cosa los pastores, ya lo tomaba yo personal, ¿sí? Hasta que un día sí me senté con la pastora hablando y yo le dije, ¿no?, cómo me sentía. Y cuando yo le manifesté todo, me dice, Luis, es que tú estás aquí con un propósito. Y no es porque estemos en contra tuya, sino porque queremos que en verdad tú entiendas que lo que Dios está haciendo en tu vida es para un bien, ¿sí? Pero aún así no lo entendía la primera. Pero yo recuerdo que después de algún tiempo, ya cuando Dios hizo el proceso de transformación en mi vida, yo pude ir a la pastora y decirle, gracias por lo que hiciste, por lo que hicieron por mí, porque yo llegué a un punto así de quebranto, de que yo ya no quería estar en Singapur. Y yo me acuerdo que ya llegué en un tiempo, en un periodo de que todas las noches yo me levantaba a llorar delante de Dios y reclamarle, ¿por qué me trajiste, Señor? Para esto me trajiste, para sufrir. Y esa era un sentimiento así tan fuerte que todas las noches, o sea, yo hacía las cosas porque tenía que hacerlas, realmente porque no entendía yo, ni quería yo ya nada de parte de Dios. Yo ya quería regresar de Singapur y todas las noches yo pasaba ese tiempo, ¿no?, de reclamarle a Dios. Y llegué al punto en que le dije, bueno, Señor, pues ya, ¿qué quieres? ¿Qué esperas de mí? Y ya le solté todo lo que yo sentía, toda esa negatividad, y fue de las primeras veces que Dios me habló, y cuando yo le dije, ¿qué quieres que yo haga? Él me dijo, obedece a tus pastores. Y ya no dijo nada.
ya no me dijo nada. Y yo, pero Señor, pero ¿cómo si esto? Y ya no habló más el Señor. Ya cuando me desahogué y todo, dije, está bien, Señor, voy a hacer lo que tú me dices. Voy a obedecer. Y al otro día, consciente de lo que había pasado y de lo que Dios me había dicho, hermano Luis, esto, sí, y lo hacía. Así quien fuera el pastor, la pastora, el líder, la secretaria, el hermano, la hermana, para todos, sí. Ya no me quejaba, ya no hacía berrinche, ya no lo tomaba personal, sí, todo por causa de estar bien con Dios. Y pasaron algunos días cuando empecé a ver entonces un cambio a mi favor. Cuando yo sentía que nadie me quería, todos me rechazaban, allá en Singapur, todo empezó a cambiar. Cuando Dios me dijo, obedece, y yo empecé a hacer las cosas de corazón por Dios, todo empezó a cambiar. De repente yo estaba ya sea en la oficina de la iglesia o salía de la escuela bíblica, me veía un hermano, una hermana y me saludaban, cosa que no hacían antes, y me llamaban y me decían, Luis, ¿ya comiste? No, ven, te invito. Invitaciones a comer, invitaciones aquí, estar conmigo. Llegaban hermanos o hermanas, me decía, Luis, quiero bendecirte con esto. O sea, lo que yo no había recibido antes, ahora de repente todo estaba llegando por todos lados. Atención de todos, de toda la iglesia, para bendecirme. Y entonces son cosas que a veces uno no entiende, y no porque las busques o porque deba ser así, simplemente porque tú ya estás donde Dios quiere que estés, en obediencia y simplemente haciendo las cosas para Él, ¿sí? Y todo lo demás viene por ganancia. Eso es algo bien importante, porque Dios quiere bendecirnos como debemos de entenderlo, ¿no? De que realmente Dios añade. Él quiere añadirnos. Estamos en bendición, pero Dios quiere que estemos ¿en dónde? En la añadidura. Dios quiere siempre estar añadiendo a nuestras vidas y siempre lo va a hacer cuando estamos en su voluntad. Por eso yo te decía que si Jonás hubiera obedecido desde el principio y habría hecho el mismo viaje sin pasar por la tormenta, sin casi morir ahogado, sin pasar 3 días en el vientre de un pez y sin tener que hacer la travesía completamente solo, vemos entonces que cada kilómetro que él avanzaba pues era para recordar todo lo que estaba pasando, pues lo hubiera evitado si hubiese decidido obedecer desde un principio. Y créeme que ese es el sentimiento que hay. Cuando yo empecé a ver la bendición de Dios sobre mi vida, dije, ¿qué tenía que llegar yo a todo esto? ¿Pasar por todo esto para ahora estar en donde realmente tiene uno que estar, verdad? Pero a final de cuentas es todo un proceso. Vemos que Dios controló todo, ya el pez estaba listo para llevarlo a donde Dios quería que lo llevara, porque dice que Dios mandó al pez y le dijo a dónde tenía que llevarlo. ¿Cómo podemos aplicar esto a nuestra vida? Es importante que tomemos esta reflexión porque podemos ver que al final de la historia de Jonás no es solo un hombre y un pez, sino que también es por sobre todos nosotros de cómo hemos recibido el llamado de Dios. Sí, y esta es la pregunta. ¿Cómo has recibido tú el llamado de Dios para tu vida? Tal vez no tan dramático como el de Jonás, pero igual de real. Cuando tú recibes el llamado de Dios y ves toda la circunstancia que ha sido a partir de ese llamado a tu vida, pues hay muchas cosas que tuvieron que pasar. Y a lo mejor porque primeramente, como yo te mencionaba, ¿qué pasó con Jonás? Por no andar en obediencia y querer tomar las cosas a su manera, pues le pasaron cosas.
cosas que pusieron en riesgo su vida y que al final de cuentas él tenía que cumplir lo que Dios había preparado para él. Y así es para cada uno de nosotros. ¿Qué has estado pasando que tú sabes que hubieses evitado si realmente hubieses dado oído a la voz de Dios desde un principio? Por eso vemos que todos en algún momento hemos tratado de tomar nuestro propio barco hacia nuestra propia Tarsis. Hemos querido huir de la presencia de Dios, pero todo porque realmente no queremos estar donde Dios quiere tenernos. Hemos huido de lo que sabemos que Dios quiere de nosotros. Dios sabe y nos muestra en dónde quiere tenernos y hacia dónde tenemos que irnos. Podemos ver que al escuchar el mensaje de Jonás y cumplir u obedecer a Dios de ir y predicar arrepentimiento para toda la ciudad de Nínive, ¿qué pasó? Ellos se arrepintieron. Hasta el mismo rey de esta ciudad ayunó y clamó a Dios. Entonces, vemos que este acto de arrepentimiento fue tan profundo que Dios decidió no destruir la ciudad, mostrando así su misericordia. Imagina lo que realmente nosotros podemos llegar a ser en Dios, un instrumento, porque eso es lo que Dios quiere y espera de cada uno de nosotros, que seamos un instrumento para que se cumpla su voluntad aquí en la tierra. Por eso vemos que este acto de arrepentimiento fue tan profundo que Dios decidió no destruir la ciudad, mostrando así su misericordia. Vemos que los ninivitas representan cómo incluso los más alejados pueden cambiar si escuchan la voz de Dios. Pero ¿cómo se arrepentirán si no hay quien les hable? ¿Cuánta gente hay que necesita escuchar el mensaje, pero no hay quien quiera ir y les predique? Yo creo que debemos entrar en ese tiempo de reflexión. ¿Qué es lo que estamos haciendo nosotros con nuestro llamado? Cuando hay tanta necesidad. A veces queremos nosotros movernos en nuestro sentir, en lo que pensamos, en lo que queremos, en lo que pensamos que puede ser fácil. Cuando estuvimos en Monterrey y hablábamos con Pastor Fernando de cómo ellos pudieron iniciar esa nueva obra en Saltillo, que es como a hora y media de distancia. Todos los sábados van de ida y vuelta para estar con este grupo. Pero ellos nos decían que ellos fueron por una familia, por un familiar. Es decir, vamos a Saltillo con la familia, con el familiar, y les compartimos para iniciar ahí una nueva obra. Pero una vez estando ahí, no fue. La familia no quiso. Y de ahí buscaron, se fueron a otro lado, y ahí encontraron a esta familia que a la vez después invitó a otra. Y el día que fuimos, la semana pasada, entonces había otros 2 jóvenes invitados por estas familias. Y ellos decían, ¿cómo es que lo que planeamos no es como Dios quiere que se hagan las cosas, sino como Dios quiere que sean, ¿verdad? Y uno tiene que estar dispuesto a aceptar lo que Dios decide, lo que Dios quiere, porque Él sabe lo que es mejor para nosotros. Entonces, tenemos que llegar a aprender a ser sensibles a la voz del Señor. A lo mejor ellos tuvieron una buena intención de ir y predicarle al familiar para que él y su familia llegaran a Cristo, pero no fue el momento, no era el momento. Fueron dirigidos a otra familia para que entonces de esta manera
a través de ellos se cumpliera el propósito de ir y plantar una nueva obra. Entonces, seamos sensibles al llamado que Dios está haciendo a nuestra vida y vemos cómo realmente Dios, cuando lo hacemos en su voluntad y propósito, las cosas toman un sentido más real. Vemos que este sentido o este acto de arrepentimiento fue tan profundo que Dios cambió totalmente a toda esta nación. ¿Sí? ¿Qué es lo que nosotros podemos lograr si realmente decidimos compartir la palabra con la gente que está alrededor nuestro? Si nosotros estamos en la voluntad de Dios, sabemos entonces que Dios, si está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tengamos el ánimo de estar en su voluntad, en su propósito, ¿sí? Cada uno de nosotros tiene que llegar a ese punto de entendimiento. Hacemos lo que se nos pide. Para eso está un siervo, para siempre estar atento a la voz de su amo. Y vemos que, a pesar de que tuvo que enfrentar una serie de circunstancias, pues vemos que al final de cuentas lo que Dios quiere que estemos haciendo, y aunque haya pruebas y dificultades, es para bendición de nuestras vidas. Vemos que si nosotros reconocemos que si estamos en la voluntad de Dios es para bendición de otros, automáticamente la bendición está de nuestro lado. Seamos capaces de llegar a entender que si nosotros ponemos atención a cómo Dios nos está hablando, de cómo Dios quiere obrar aún en estos últimos tiempos, seamos esforzados, seamos valientes de ir y predicar su palabra. ¿Cuánta gente hay que necesita de nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuántos de nosotros somos capaces de llegar y entender que Dios está haciendo su obra? Amén. Puede usarnos, puede involucrarnos si es su voluntad. Pero aún Dios puede usar las cosas que a lo mejor ni nosotros pensamos en su momento. Y eso es algo que siempre ha habido en nuestro sentir. Vivi y yo a veces platicamos y reflexionamos de todo lo que está pasando en el mundo, y aun cuando pensamos que el enemigo está ganando, ¿verdad? De cuánta gente no se está yendo al infierno y que la iglesia no está cumpliendo su propósito aquí en la tierra. Siempre ha sido nuestro sentir que Dios siempre tiene un as bajo la manga. Él no va a permitir que el enemigo gane llevándose más almas al infierno, que Dios lleve a muchos allá a los cielos. Y creemos fuertemente que es el Espíritu Santo el que está hablando y tocando el corazón de muchos. Aun si por religiosidad ellos todavía están en las cosas de hombres, creemos que el Espíritu Santo puede tocar sus corazones, cambiar el sentir hacia Dios. Y lo estamos viendo, ¿sí? Porque a mí me ha tocado ver también algunos otros sacerdotes que también predican en esta línea. De decir, estamos fallando a Dios. Cuando Dios, a través de Jesucristo, tiene la salvación para muchos. Pero no nos conformemos, sabiendo que Dios está haciendo su obra también en ellos, ¿verdad? Hagamos lo que Dios quiere que nosotros hagamos en este tiempo. Y así como Jonás fue llamado por Dios para ir y predicar, debemos creer que así Dios nos está llamando para ir y predicar a otros su palabra. Amén. Gracias a Dios. Entonces vamos a orar y que realmente sea Dios el que esté llevándonos a una reflexión más profunda en nuestras vidas. Que confiemos plenamente en el llamado que Dios ha hecho a nosotros
y que cada vez que tengamos oportunidad de compartir su palabra, lo estemos haciendo. Gracias, bendito Dios, por el ejemplo que hemos visto en tu palabra, Señor eterno. Gracias, Dios, porque sabemos que lo que tú hiciste a través de Jonás puede parecer imposible en los tiempos que hoy vivimos, Señor. Pero si esa gran nación que estaba en pecado, bendito Padre, en idolatría, apartados de ti, a través de la predicación de un hombre como Jonás, que primeramente desobedeció, pero cumplió al final el propósito por el cual tú lo habías llamado y mandado a esta misión, Señor. ¿Cuánto más no podrás tú hacer en estos tiempos a través de toda tu iglesia, Señor? Oramos, Padre, porque haya este sentir en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras regiones en esta nación, Señor mío, que podamos ver la gran necesidad que hay en nuestra ciudad, de que muchos escuchen el mensaje de salvación para arrepentimiento, Señor eterno. Para gloria y honra de tu santo nombre te lo estamos pidiendo. Amén y amén. Bendiciones, hermanos. Dios les bendiga. Gracias a Dios.